Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Hoy tenemos a un grupo de personas que nos van a acompañar. Por una parte tenemos a Nehemías, por otra parte tenemos al pueblo de Dios, por otra parte están los enemigos, Tobías y Sanbalat. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Junto a Sanbalat estaba Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Va a ser un estudio bíblico muy interesante acerca de Nehemías, acerca del pueblo de Israel y acerca de estos enemigos. Vamos a ver cómo el enemigo actúa y cómo se le debe hacer frente mientras tú y yo estamos trabajando en la obra de Dios. Primero hay que ubicarnos, primero hay unos antecedentes históricos. El rey Artajerjes había dado orden a Nehemías para mandar a reedificar a Jerusalén. Esto sucedió en el mes de Nisán, año 445 a.C. Esto lo profetizó el ángel Gabriel a Daniel. Lo puedes ver en Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el arcángel ya le estaba advirtiendo que la reconstrucción de la plaza y de los muros de Jerusalén no iba a ser cosa fácil. La orden de ir a reconstruir Jerusalén y la partida la puedes ver en Nehemías capítulo 2. Nehemías inició la construcción del muro de Jerusalén entre julio y agosto del año 445 a.C., en el mes de Ab. Terminó el muro entre agosto y septiembre de ese mismo año. Aquí vemos que los judíos se lo tomaron muy en serio. Trabajaron duro en medio de la tremenda dificultad. Y trabajaron porque Nehemías animó al pueblo. Estuvo con el pueblo. No solo se dedicó a dirigir, sino que fue parte de ese trabajo. Lo que queremos presentarte con este espacio es que toda recomposición espiritual requiere de esfuerzo, requiere de paciencia. Tú y yo como cristianos tenemos la capacidad de sufrir en la espera. Esos son los antecedentes, ¿vale? Ubicar un poquito la historia. Pero ahora vamos con la reacción del diablo y de los primeros métodos de posición. Dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. En primer lugar hay que darse cuenta de que muchas veces el Señor empieza una gran obra con medios absolutamente débiles en lo natural. Sanbalat dice que los judíos eran débiles. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos a un pueblo humillado, menospreciado, a un pueblo débil, pero aún así, el Señor empieza la gran obra. Empieza la obra con medios absolutamente débiles en lo natural.
No debemos juzgar los inicios de una obra para el Señor según su apariencia en lo natural, como hicieron Sanbalat y Tobías. Debemos siempre poner nuestra mira en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, verso 10. No te muevas de esa posición de fe y acción. Sanbalat, Tobías representan al enemigo de Dios. Estos hombres eran magistrados de distrito, dirigentes de facciones samaritanas. No podían oponerse con impunidad a los judíos porque estos estaban autorizados a fortificar su ciudad. Atacar o oponerse abiertamente a los judíos significaría oponerse al rey de Persia, que había autorizado la obra. Y esto es un símil. Los cristianos, como aquellos judíos con Nehemías a la cabeza, estamos autorizados para hacer la obra de Dios y Satanás intenta impedirlo, pero no tiene el respaldo de Dios. Como Sanbalat y sus comparsas no lo tuvieron tampoco del rey de Persia. Por eso hay unos primeros intentos de oposición, y esa oposición es diabólica. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, habla Nehemías, se enojó, se enfureció en gran manera. En primer lugar hay que señalar que la reacción del diablo ante la incipiente obra de Dios es la de enojarse, enfurecerse. Esto le mosquea mucho al enemigo. Eso significa que él sabe la verdad acerca de la incipiente obra de Dios, que a pesar de ser obra débil a los ojos del hombre, se va a realizar tal y como Dios lo quiere. El enemigo conoce a Dios, pero usa la ignorancia y la necedad del hombre para sus fines. También utiliza nuestra poca fe, nuestra ignorancia, para utilizarnos, para debilitarnos. Entonces el enemigo utiliza también diferentes métodos para oponerse a la obra de Dios. Vamos a ver lo que utilizó aquí Satanás en primer lugar. Hace escarnio de los fieles en la obra de Dios. Y eso es verdad. Cuando empieces siempre una obra para el Señor vas a encontrar siempre oposición. Y pueden ser de hermanos y hermanas. El escarnio, buscando en Internet, es una burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. Algunos sinónimos de escarnio son afrenta, agravio, burla, mofa, humillación, ofensa, insulto, injuria, vejación o menosprecio. El escarnio tiene la finalidad de herir al creyente, produciéndole un sentimiento de rechazo. Tiene también la finalidad de provocar el rechazo del creyente por parte de los que prestan el oído. Eso es lo que hace Sanbalat y Tobías, eso es lo que hace Satanás. Hace escarnio de los fieles en la obra de Dios. Versículo 1, Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, hizo escarnio de los judíos. Pero es que después menosprecia públicamente a los fieles que están trabajando en la obra de Dios. ¿Cuántas veces han menospreciado tu ministerio? ¿Cuántas veces han menospreciado incluso esta obra del Señor? El ministerio de Radio Solidaria. ¿Cuántas veces han menospreciado la obra social de Remar? Y lo hacen públicamente a través de vídeos, a través de imágenes, a través de comentarios. Eso es lo que hace Satanás, menosprecia públicamente a los fieles de la obra de Dios. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un día? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esto va ligado a lo anterior. El menosprecio es una de las tácticas preferidas del diablo para buscar degradar al creyente. Si el creyente llega a tomarse un poco en serio esto, seguramente le va a afectar. Si tú dejas que el menosprecio, el escarnio, la burla llegue a tu vida, te va a afectar. El hacerse preguntas que llevan a la incredulidad es la táctica del enemigo. Son los razonamientos susurrados por la voz de Satanás a la mente del creyente. La táctica de Satanás es también la de utilizar la verdad, pero la usa como arma arrojadiza. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad. El pueblo de Israel era débil. Los judíos eran débiles, estaban desanimados. Pero no era menos cierto que Dios estaba con ellos. El diablo solo utilizó una parte de la realidad. Utiliza que sois débiles,
pero no utiliza que Dios está con vosotros. Obvió la parte que no le interesaba. Obvió la parte de que Dios estaba con los judíos y que esa era la obra de Dios. Esto mismo ocurre con nosotros. Somos débiles en lo natural. La obra donde yo estoy trabajando y muchos de los que estamos en Radio Solidaria es la obra de remar. Es una obra débil en lo natural. Pero Dios está con nosotros y hace que esa obra sea fuerte. Puede ser una obra débil a los ojos del humano, a los ojos de las personas, a los ojos de los medios de comunicación, a los ojos de los gobiernos, de los que hacen escarnio, pero Dios está con nosotros. Y eso siempre lo van a omitir. Buscan el que nos centremos en eso y obviemos que Dios marca la diferencia porque Él está con nosotros. Otra táctica del enemigo es que intenta crear duda, incredulidad en los que estamos trabajando en la obra de Dios. Versículo 2. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Siempre el enemigo, de manera abierta o en susurro, va a intentar crear duda en el creyente, enfocando el asunto hacia los débiles, en las débiles posibilidades en lo humano, es decir, intentando apartar los ojos del creyente de la fe en Dios y en su poder, y en que tú y yo nos limitemos a ver lo natural, solo para enfocar su debilidad e imposibilidad humana. La duda es una de las principales armas que Satanás usa contra los creyentes. Está el ejemplo de Tomás, el incrédulo, el que dudaba. Otra arma de Tobías, de Sanbalat, de Satanás, es que afirma con contundencia el fracaso. Hace contemplar la obra de Dios en las fuerzas humanas. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Tú te imaginas una zorra, un zorro, pasando por la muralla? No tiene mucho peso, pero aquí Tobías y Sanbalat estaban diciendo que ese muro iba a caer. No tenía seguridad, no tenía fortaleza. Después del escarnio, después del menosprecio, después de la duda, el enemigo envía un nuevo ataque. Su declaración de fracaso. ¿Cuántas veces nuestros padres, nuestros seres queridos nos han dicho que somos unos fracasados, que no valemos para esto, que no valemos para aquello? No solo padres, no solo seres queridos, también a lo mejor tu pastor o tu líder. Te ha dicho: tú no vales para nada. Lo anterior fue una preparación de esto último. Una vez el enemigo entiende que el campo ya está abonado de suficiente inmundicia suya, entonces pasa a sembrar la semilla de la destrucción. El creyente que ha permitido cierta brecha y ha llegado a aceptar las mentiras anteriores está ya preparado para ser dañado con lo último. Lo último es que lo que haces no vale para nada. ¿De qué te vale estar horas y horas picando pala ahí, construyendo el muro? Si vamos a venir nosotros y nos vamos a apoyar sobre ese muro y va a caer. Lo que haces no vale para nada. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? ¿Cuántas veces te han dicho: no merece la pena que ores por tu hijo, es un caso perdido, no va a cambiar? ¿Cuántas veces te han dicho: ¿para qué sigues orando si el Señor no te sana, no cura esa enfermedad? Esto es lo que dice el enemigo. Lo que haces no vale para nada. ¿Para qué sigues orando si Dios no responde tus oraciones? Y lamentablemente muchos abandonan la obra de Dios por haber atendido a esas voces que te dicen: lo que haces no vale para nada. Pero ahora bien, ahora viene la respuesta del creyente ante el enemigo, ante los ataques. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aquí lo que podemos ver es que, lejos de intimidarse, Nehemías se levanta con firmeza, reaccionó conforme a la voluntad de Dios, y esa fue parte de su estrategia de guerra. El creyente
busca no ser agresivo porque entiende que la agresividad no debe formar parte del carácter cristiano. Vemos que los hermanos están edificando el muro, pero en ningún momento la palabra de Dios dice que algunos se volvieron a atacar a los enemigos, a Sanbalat y Tobías. Cuando nos pinchan, ¿verdad? Cuando nos insultan, cuando levantan falso testimonio, cuando nos dan ganas de ir a bofetear a alguien, ¿verdad? De ir a cantarle las 40. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de agresividad cuando hizo un azote de cuerdas y echó a todos fuera del templo. Echó por los suelos las mesas de los cambistas, volcó las mesas. Jesús nos da ejemplo en todo. Agresividad significa belicosidad, combatividad, fuerza, dinamismo. Y cuando hablo de agresividad no te estoy hablando de entrar en la carne, sino en el espíritu. En esa agresividad que parte de la ira santa de Dios y que es en respuesta a una situación injusta que nos debe hacer reaccionar según la guía del Espíritu Santo. Primeramente con justa indignación. Pablo reaccionó de esta manera a un Pedro temeroso del hombre hipócrita. Lo puedes ver en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo, afirmando esto de Pedro, Pedro que había visto todos los milagros de Jesús, que todos conocemos el carácter de Pedro, impetuoso, aguerrido, lanzado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Cara a cara. Pablo y Pedro. Le resistí cara a cara porque era de condenar. O cuando Pablo tuvo ese encuentro con aquel mago, Bar Jesús, Hechos capítulo 13. Te invito a que puedas leer este pasaje, Hechos 13, versículos del 6 al 12. Nehemías hizo lo mismo ante esa situación de acoso del enemigo. Se indignó y procedió con agresividad en su oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Pidió a Dios que el baldón, que significa injuria, lo puedes buscar en internet, el significado, que significa afrenta, ofensa, agravio, oprobio, deshonor, deshonra, ultraje, infamia. Pidió a Dios que ese baldón... Fueron maldecidos los judíos por parte de los enemigos, se volviera sobre la cabeza de los infamadores. Además pidió que no perdonara su iniquidad a causa de la ira de ellos hacia lo que hacían la obra del Señor. Obviamente, esa era una oración conforme a la voluntad de Dios. Eso significa que, a la corta o a la larga, todos los que con odio se levantan contra la obra de Dios y contra lo que hacen la obra de Dios, van a recibir su castigo. Tenemos un Dios justo. Y si tú ahora sufres afrenta, si tú ahora mismo sufres maltrato físico, emocional, psicológico, a través de palabras, a través de comentarios, el Señor hará justicia. No te quepa la menor duda. Cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, Dios actúa. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El enemigo quedó mal. El enemigo quedó chasqueado una vez más, como consecuencia de la buena respuesta de Nehemías y de los que trabajaban en el muro. Y dos cosas se pueden ver aquí. La obra avanzó rápidamente y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías reaccionó con fe, lo cual implicaba hacer caso a lo que no veía. No veía a Dios físicamente, pero sabía que Dios estaba con ellos. Antes que a lo que sí veía y le dolía, el enemigo y sus palabras, él confiaba más en Dios. Él le clamaba con fe. Y el resultado de esa decisión tuvo como consecuencia el darle la gloria a Dios, el avanzar en la obra, en lo natural, hasta la mitad de esos momentos. Aquí yo puedo ver que la estrategia de Nehemías no lo fue de él. No fue la estrategia del hombre, fue la estrategia de Dios. Puedes seguir leyendo Nehemías capítulo 4, verso 7.
Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una vez para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Lejos de aminalarse, los judíos de Nehemías prosiguieron con la obra. Y el enemigo aquí, personalizado en Sanbalat, en Tobías, en el otro y en el de la moto, porque eran un buen grupito, no hicieron nada. No consiguieron parar sus fines conforme a los ataques anteriores, sino todo lo contrario. Nehemías se puso a orar con una oración de guerra. Declaró su justo castigo. Y luego el pueblo tuvo ánimo para trabajar y terminó toda la muralla. Por eso recuerda cuáles son esos primeros ataques del diablo. En primer lugar, hacer escarnio de los fieles. Menospreciar públicamente al que trabaja en la obra de Dios. Luego intenta crear duda, inseguridad, incredulidad. Y luego quiere afirmar con contundencia el fracaso de la obra. Pero una de las características del enemigo es su osada terquedad. Su orgullo no le permite humillarse, reconocer su estupidez. No quiere reconocer su derrota, sino que le catapulta hacia adelante en su loco afán de conseguir sus necios deseos. Llama a otros. Estaban solo Tobías y Sanbalat y luego se une un grupito más que acabamos de leer. Los árabes, los amonitas y los de Asdod. Oye, venir aquí, esto no es normal, Están edificando el muro y no paran, La muralla se va edificando. Hay ánimo en el pueblo. Les menospreciamos, hacemos escarnio, pero ellos siguen edificando. Nehemías capítulo 4, versículo 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y todos estos, que los muros de Jerusalén eran reparados, conspiraron todos a una para hacer daño a Jerusalén. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Cuando el enemigo ve que la obra de Dios avanza en tu vida a pesar de la debilidad humana, la reacción suya es la de encolerizarse. Busca por todos los medios hacerte caer. Esa cólera, lejos de temerla, nosotros la debemos interpretar como una manifestación de debilidad. Y en realidad, cuando el enemigo se enfurece, manifiesta impotencia. Como el tigre que es atado con cadenas, por mucho que se enfurece, no se puede soltar. Al único que debemos temer es a Dios, jamás al enemigo. Aquí vemos a los enemigos de los judíos encolerizarse mucho, porque veían que la obra de Dios avanzaba. Los portillos comenzaban a ser cerrados. Los portillos son aberturas o pasos de una muralla, de una tapia, de una pared. Esos portillos que empezaban a cerrarse significaba que una vez cerrados, la protección de la ciudad iba a ser prácticamente total, a pesar de que la altura de la muralla no estuviera del todo alcanzada. Esos pasos o aberturas que iban a desaparecer una vez la muralla estuviera bien cerrada, el enemigo ya no iba a tener acceso a la ciudad. Espiritualmente hablando es lo mismo. El enemigo se enoja mucho cuando ve que el cristiano pide perdón al Señor y se aparta del mal, y de ese modo las brechas desaparecen. De ese modo ya no tiene el mismo acceso que solía tener antes. Lo que me llama la atención de esta historia es el odio de los enemigos al pueblo de Dios. Y hoy en día en nuestra sociedad también se está viendo el odio que nos tienen a los seguidores de Cristo. La persecución que estamos sufriendo. Curiosamente, solo persiguen a los cristianos. Poca persecución vas a ver a los que siguen el Islam, el budismo y otras religiones. Solo nos persiguen a nosotros. El odio enemigo al pueblo de Dios se puede ver cada día. Pero Dios está con nosotros. Puedes notar que el enemigo, cuando ve que el cristiano está quitando las brechas de su vida, cuando está cerrando los portillos, entonces a la desesperada lanza ataques con el fin de hacer daño. Y de ese modo impedir que desaparezcan esas brechas, o al menos alguna de ellas. Es lo que pretendían hacer los enemigos de Nehemías. Lo primero que puedes notar de esta parte es que antes de que estos enemigos lancen el ataque, lo primero que hacen es conspirar.
Conspirar significa aliarse contra alguien o algo. Y no te estoy hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos con esa conspiración contra el presidente que tiene pues los días contados. Pero veremos a ver qué sucede, todavía quedan unos días. Conspirar. Esa conspiración contra Nehemías la efectuaron los diversos enemigos: Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod. Aquí se trata de diferentes personajes, diferentes tribus. Sanbalat era sátrapa persa de Samaria y los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos. Sanbalat era horonita, es decir, era de Horonaim, una ciudad de Moab. Los moabitas eran enemigos acérrimos de Israel. Tobías, amonita, de la tribu de Amón, enemigo acérrimo de los judíos. Los árabes, enemigos de Israel. Hasta día de hoy también lo son. Luego tenemos a todos los amonitas, enemigos de Israel desde el principio. Los de Asdod. Para la gente que no lo sepa, Asdod era una ciudad filistea al oeste de Jerusalén. Ni qué decir de los filisteos. Diferentes personajes, seguramente con diferentes ambiciones y diferentes tribus, muchas veces enfrentadas entre sí, pero que al final se unen para intentar destruir al pueblo de Israel. Esto lo vamos a vivir con Israel próximamente. Todas las naciones se van a unir contra Israel. La palabra de Dios dice que te voy a quitar al sustentador. Yo puedo entender que el sustentador ahora mismo de Israel es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se aleje de Israel, se va a quedar sola. Todas las naciones van a conspirar contra Israel para destruirla. Lo que une al enemigo en su odio al pueblo de Dios es una realidad en la palabra de Dios hoy en día. Lo que une al enemigo, a las naciones, es el odio al pueblo de Dios, a Israel. Es la destrucción a través de la infiltración. Lo hemos leído, versículo 11, Nehemías capítulo 4. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, en silencio, y los matemos, y hagamos cesar la obra. La conspiración del enemigo está formado por diferentes facciones. Actúa a través de la infiltración. Los que pretendían infiltrarse lo pretendían haciéndose pasar por judíos, con la finalidad de hacer eso para destruir al pueblo de Dios. He visto vídeos en estos días de cómo manifestantes de izquierda, de Antifa, del movimiento Black Lives Matter, se infiltraban con los pro-Trump para asaltar el Capitolio. Lo he visto. He visto la cara en los vídeos. Me han enviado vídeos. Hermanos que tengo en los Estados Unidos. Manifestantes que han estado en protestas antifas y de este movimiento en medio de las calles y se le veía su rostro. Y hemos visto las imágenes cómo se infiltraban dentro del Capitolio haciéndose pasar por seguidores de Trump. Y tú vas a decir ahora, ¿tienes un apoyo total a Trump? No, yo digo la realidad que los medios nos ocultan. Aquí los enemigos pretendían infiltrarse, lo pretendían hacer haciéndose pasar por judíos, porque la finalidad era destruir al pueblo de Dios. Y esto mismo está ocurriendo hoy en día en el seno eclesial. El enemigo actúa de igual modo que en los días de Nehemías. Diferentes grupos o facciones, a saber, satanistas, luciferinos, illuminati, brujos, se ponen de acuerdo para conspirar contra la iglesia evangélica por el método de la infiltración. Y podría seguir hablándote de este pasaje, pero el tiempo es limitado. Solo decirte que el enemigo va a intentar destruir tu vida, de cualquier manera. Te he dado algunos puntos. Podríamos continuar la semana que viene, terminando este pasaje de Nehemías, porque hay cosas que debemos leer. Hay cosas que debemos aplicar a nuestra vida. Lo que sucedió con el pueblo de Israel y con Nehemías, hoy en día se está viviendo. Por eso, breve resumen, vamos a recordar 2 minutos menos los primeros ataques que hace el diablo. Primero, siempre el enemigo va a hacer escarnio de tu vida.
Luego va a menospreciar públicamente tu vida. Luego intentará crear duda, inseguridad, incredulidad. Y por último va a afirmar con contundencia el fracaso de la obra. Te va a decir, lo que estás haciendo para Dios no vale. Cuando alguien te diga eso, corta amistad. Cuando alguien te diga que no vales para nada, que eres un caso perdido, ¿por qué sigues en la obra de Dios? ¿Por qué sigues orando? Corta amistad. Hay que cortar por lo sano. Cuando alguien te diga que tú no puedes rehabilitarte de las drogas, del alcohol, cuando alguien te diga que tú no puedes hacer esto para Dios, corta amistad. Eso es lo que hace el enemigo, afirmar con contundencia tu fracaso. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna reflexión, ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o a través de la cuenta oficial de YouTube.